Desde hace 5 años, el cineasta Armando Ravelo viene desarrollando un proyecto de rescate, difusión y creación en torno a la cultura aborigen canaria. El proyecto Ventejuí ha generado hasta la fecha, si no me fallan los cálculos, 2 cortometrajes, una obra de teatro y un largometraje de próximo estreno. El próximo martes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, en Multicines Tenerife, dentro de los encuentros con el audiovisual canario que está promoviendo el grupo Charlas de Cine, bajo la coordinación de Atua Alegre, se podrá ver Ansite y Ma, los 2 cortometrajes que inauguraron este proyecto Ventejuí, con coloquio posterior con su director. Además, el próximo 17 de noviembre tendrá lugar el estreno del largometraje de corte fantástico La tribu de las 7 islas. Para hablarnos de todo esto, tenemos con nosotros vía telefónica a Armando Ravelo. Buenas noches, Armando, bienvenido a Días de Radio. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Muy bien, bueno, aunque también has desarrollado otro tipo de trabajo, pero sí es cierto que tu trayectoria hasta ahora ha estado centrado principalmente en ese interés por la cultura aborigen. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge ese interés? Pues viene que de forma natural el cine que más me atrajo desde bien joven es el cine de corte histórico, pues las cintas de Kurosawa, por ejemplo. Braveheart en su momento también pues llamó poderosamente mi atención, Apocalipto, y bueno, pues vi que lo más cercano que tenía para contar ese tipo de historias era la nuestra historia ancestral, nuestra historia indígena, que además pues se añadía el plus de que era bastante desconocida para nosotros mismos, ¿no? Y qué mejor pues caldo de cultivo para desarrollar mis ideas y mi capacidad para contar historias que usando nuestra historia canaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, precisamente Ansite se presenta directamente como cine histórico. Después, por otro lado, tanto Ma como lo que hemos podido ver a través del tráiler de La tribu de las 7 islas opta más por componentes quizás de corte fantástico, de acción, suspense o aventura. ¿Ayuda el cine de género a llegar a un público más amplio, a que digamos esa estructura de géneros hagan que el público conecte mejor con las historias? Bueno, yo creo que en general, como todos los géneros, yo creo que lo tienes que intentar hacer bien, ese es el primer paso, ¿no? Y es verdad que en Canarias pues hay una demanda de este tipo de productos, no solamente en el cine, sino también en la literatura y en otros sectores, ¿no? Y al final esa deuda histórica que hay con el pueblo de contar nuestra propia historia, pues en el cine también tiene esa recompensa, pero hay que hacerla bien, porque sí que, por ejemplo, el proyecto Ventejuí no ha sido el único acercamiento, ¿no? Pero sí quizá el que más ha conectado con el público y la verdad que estamos súper contentos porque pese a ser un proyecto humilde y que bajo mi punto de vista está empezando, sí que hemos contado con el favor del público, ¿no? En este caso. Bueno, son tanto los 2 cortometrajes como La tribu de las 7 islas, son trabajos que más allá de lo que ya de por sí mueve una producción audiovisual, pues al tratarse de cintas de corte histórico, pues acarrean también una serie de elementos de diseño de producción, de vestuario, o sea, una serie de componentes añadidos que no son precisamente baratos y que pues para proyectos como estos, que son proyectos modestos, pues a veces imagino que habrá sido complicado poder afrontar, ¿no? Poder poder conseguir esos elementos necesarios para crear la ambientación adecuada, crear pues ese contexto histórico que se refleja en estos trabajos. Sí, sin duda en los 3 proyectos audiovisuales, aparte de la obra de teatro que hemos llevado a cabo, pues hemos intentado cuidar mucho el aspecto visual, ¿no? El que comentas, el diseño de producción o el diseño artístico. Y la verdad es que hemos intentado solventar la falta de recursos que teníamos. Como te decía, un proyecto humilde aquí en Canarias es muy complejo conseguir pues dinero para hacer cine. Ahora pues tenemos la suerte de que parece que han empezado las subvenciones y que van a continuar y bueno, esperemos que sea una vía para poder hacer un cine de mayor calidad, de mayor nivel de producción, pero bueno, a nosotros nos tocó esa época en los 2 cortos anteriores y intentamos suplirlo con mucho ingenio y sobre todo aprendiendo de la experiencia. En Ansite cometimos algunos fallos que luego en más pudimos corregir y en La tribu de las 7 islas, pese a que en realidad son 3
obras audiovisuales que comparten en alguna forma el marco, ¿no? El marco que en este caso es de la Canarias ancestral, son muy distintas entre sí, en realidad, ¿no? Pero sí que hemos intentado cuidar el elemento, el aspecto visual, lo que es el diseño artístico, para que te transporte lo más posible a la época que queremos reflejar. Bueno, y después además los dos cortometrajes fueron rodados en lengua aborigen. En el caso de la tribu de las 7 islas, ahí sí se ha optado por rodar en español. ¿A qué se deben estas dos decisiones y qué diferencias has encontrado como guionista y como director a la hora de trabajar con estos dos idiomas? Pues mira, en Nancita y Emma pues eran cortos que intentamos hacer una aproximación más fidedigna a lo que pudieron haber sido los hechos, ya que evidentemente son obras de ficción histórica y no son documentales, ni pretendemos reflejar la realidad tal cual, porque entre otras cosas es imposible, ¿no? Por desgracia, no sabemos exactamente cómo eran, no lo saben tampoco los expertos, y ese misterio que es parte de su encanto, pues forma parte del reto de llevar a la gran pantalla este tipo de historias, ¿no? Y en el caso de esas dos obras, para mí la decisión era clara, un poco con el ejemplo, la referencia del trabajo que para mí es excelente de Mel Gibson en Apocalipto, La Pasión de Cristo, usando el idioma como un personaje más para transportar al espectador y meterlo dentro de la historia de civilizaciones que son ancestrales, que se han perdido y que esas lenguas ya no se usan, ¿no? Pese a que el Amazigh o bereber se habla en el continente, nosotros tenemos una variante que aquí en Canarias que no sabemos exactamente cómo era, y bueno, intentamos hacer una reconstrucción, lo hizo un experto llamado Ignacio Reyes, que es allí de Tenerife, y la verdad que para mí fue una experiencia muy buena, muy impactante, y creo que eso se refleja en el trabajo, ¿no? A la gente le gusta escuchar el idioma y funciona muy bien para transportar, como te digo. Y en el caso de la tribu, pues hacer una obra más de fantasía, una obra donde vamos a conocer a los personajes mitológicos canarios, y van a haber una aventura, 7 personajes de cada una de las islas. En San Borondón, una película más enfocada para el público familiar, y al no tener además elementos externos, en este caso castellanos o así, para confrontar ese idioma, pues decidimos hacerlo en español para que fuera pues más universal, ¿no? El acceso a la película. Uh-huh. Bueno, y también háblanos de Ancestro, que es ese salto que llevas al mundo del teatro, y abordando 3 periodos históricos diferentes. O sea, en ese sentido también, igual que los trabajos audiovisuales, pues conllevan también yo creo que una gran ambición detrás a la hora de abordar trabajos muy complejos, pues dar el salto al teatro con estas 3 temporizaciones dentro del marco histórico de la obra, pues tampoco habrá sido sencillo. Bueno, Ancestro para mí fue un pequeño lujo que me permití, en el sentido de que quise explorar el mundo del teatro sin ser un experto ni mucho menos, ¿no? Con mucho respeto, con mucho cuidado, y ver cómo podía contar una historia que tenía ahí escrita encima de las tablas, ¿no? En ese escenario que a mí particularmente me gustaba, especialmente cuando estaba cerrado el teatro, es decir, ese momento de creación con los actores y el texto, y ir levantando la obra fue especialmente bonito y valioso para mí. Y bueno, pues contar esas 3 historias usando como recurso simplemente luces, 4 actores y un escenario, pues me pareció una experiencia muy bonita, como digo, y además me permitió ver cómo el lenguaje es parecido pero es muy distinto al cine. Son hermanos que tienen almas similares pero se manifiestan de forma muy distinta, ¿no? Y bueno, al final esa intensidad, esa capacidad del teatro de transmitir emociones desde el directo, pues me parece que es brillante, ¿no? Uh-huh. Bueno, por último, y ya centrando un poco en algunos trabajos de personajes que hemos visto en tus cortometrajes, tanto en aquellos que tratan la temática aborigen como en otros, sueles apostar pues por personajes femeninos fuertes e independientes. ¿Qué valor le das a la representación de la mujer en tu cine? Pues mira, yo creo que más o menos ha sido un viaje también, en el sentido de que en Nancite las mujeres quizás no tenían ese peso. Fue el primer corto que realicé,
Y fue una toma de conciencia desde Ancita hasta Má, y en Má quise darle a la mujer el peso que yo creo que tenía en la historia, ¿no? Han sido las grandes olvidadas, porque siempre la historia se centra en los reyes, la historia que nos llega, ¿no? Principalmente, entonces se olvidan de las mujeres que han sido muchas veces sostenedoras de las familias, especialmente en Canarias, que ha sido históricamente, pues realmente a efectos prácticos un matriarcado, ¿no? Donde las mujeres sostenían las familias prácticamente. Y bueno, pues a partir de ahí, esa toma de conciencia, que yo creo que además está haciendo algo que se palpa en el ambiente, ¿no? De colocar a la mujer en el lugar que le corresponde a la sociedad, pues me ha llevado a escribir de esa forma, ¿no? Entendiendo que si no se le posiciona así, la sociedad nunca va a avanzar, porque para que el ave de la humanidad vuele hace falta que las dos alas estén equilibradas y se muevan al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo que he intentado plasmar en las obras a partir de después de Ancita. Muy bien, pues Armando Ravelo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Te veremos el próximo martes 7 de noviembre a partir de las 8 de la noche en Multicines Tenerife para presentar, proyectar esos dos cortos, Ancite y Má, y estamos esperando a que llegue el 17 de noviembre para poder ver La tribu de las 7 islas. Perfecto, pues muchas gracias, un placer, Manuel. Un placer, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.